Me llegan muchas veces a la semana la misma pregunta por parte de dueños de despachos y es ¿qué utilizo? ¿Si Meta o Google Ads? Y básicamente en este vídeo voy a darte las claves de por qué debes usar una u otra plataforma, obviamente cómo la puedes utilizar y mucho más, así que quédate hasta el final que te voy a estar desvelando todo. Pero antes, para darte un poquito de contexto, yo soy Miguel, ¿vale? Founder y CEO de Autoways Digital, una consultoría de marketing jurídico. Básicamente ya llevamos más de 4 años y 20 despachos escalados, por lo que obviamente sabemos muy bien todo el tema publicitario, cómo funciona el ámbito publicitario, redes sociales, etcétera, etcétera, y ya lo llevamos trabajando bastante con nuestros clientes. Y como digo, obviamente en este vídeo vamos a ver qué es lo que debes hacer en cada plataforma, cómo utilizarlas y demás, ¿vale? Y obviamente en qué casos y en qué contextos debemos utilizar. También te voy a decir, ¿vale? Que si tienes complejidad con absolutamente todo esto, quieres obviamente conseguir resultados con tus campañas, no quieres estar pues liándote y no sabiendo qué hacer, ¿vale? Simplemente en el segundo enlace de la descripción vas a tener pues simplemente mi calendario, me coges una hora, vemos un poquito todo más a detalle, si te podemos ayudar bien, si no, pues simplemente te llevas un plan estratégico y una idea un poquito más grande de cómo hacer absolutamente todo. Pero bueno, la pregunta del millón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo utilizamos las plataformas? ¿Y cuál debemos utilizar? Básicamente tenemos dos plataformas publicitarias, sin contar obviamente LinkedIn Ads, pero bueno, son Meta y Google, ¿vale? Y son dos plataformas completamente distintas por la tipología de la misma y el objetivo de la misma, ¿vale? Para saber exactamente qué, bueno, plataforma, por así decir, debemos utilizar, ¿vale? En cada momento tenemos que diferenciar en dos, básicamente, conceptos, ¿no? Que son generación de demanda y captura de demanda, ¿vale? Generación de demanda va a ser esa demanda que nosotros creamos a propósito con nuestros creativos, con nuestros vídeos, con absolutamente todo. Refiriéndonos obviamente a personas que saben en el fondo que tienen un problema pero no saben la solución, o personas que no saben ni siquiera que tienen un problema y que van a encontrar una solución en nosotros, ¿vale? Y esto obviamente se atribuye mucho a Meta, que es un canal perfecto gracias a toda la tipología de Meta, ¿vale? La posibilidad que nos aporta el hecho de simplemente crear vídeos, de poder tener diferentes formatos creativos, etcétera, etcétera. Y obviamente es un canal que está completamente dedicado a eso. A básicamente generar una demanda y obviamente también puedes hacer captura de demanda, pero quiero que entiendas que obviamente va a ser muy diferente que en Google y obviamente vas a encontrar menos gente que puedas capturar, ¿no? Demanda existente. Pero bueno, obviamente también lo vas a poder hacer. La contraparte, por así decirlo, de esa generación de demanda es que usualmente las personas que entran en generación de demanda, que ven un vídeo y que no saben que tienen un problema y quieren entrar, tienen una intención de compra menor, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque básicamente no están buscando activamente una solución y eso es algo obviamente importante y que se nota a la hora de convertir, etcétera, etcétera. Pero bueno, entrando un poquito en lo que es captura de demanda, ¿vale? Es importante que entendamos también que esto va ligado a la intención de compra, es lo que digo, ¿no? En generación de demanda la intención de compra va a ser un poquito más baja, en captura de demanda va a ser más alta. ¿Por qué motivo? Porque las personas están activamente buscando una solución, etcétera, etcétera. Obviamente eso tiene la parte favorable, es decir, hoy vas a cerrar más clientes, ¿vale? Porque la gente va a estar más caliente, va a ser más consciente de la situación, etcétera, etcétera. La contraparte, obviamente, es que es más caro, que tienes que echar más billetes, que tienes que, obviamente, comenzar la estrategia de una forma distinta, ya que obviamente vas a estar, pues, peleándote con otras personas que están tirando dinero a Google para posicionarse por encima tuya y aparecer como la mejor de las opciones, por lo que, obviamente, la persona va a entrar en varios enlaces, va a haber muchas posibilidades y tienes que destacar frente a tu competencia y obviamente pelear por precio, pelear por puja y pelear por clic, básicamente. Entonces, entrando un poquito en eso, ¿vale? Plataforma de generación de demanda Meta, aunque también puede hacerse captura, y plataforma de captura de demanda Google Ads, ¿vale? ¿Por qué motivo es importante esto? Porque la estrategia va a cambiar mucho conforme utilicemos una plataforma u otra y ahora vamos a ver un poquito más a detalle cómo y cuándo utilizar cada uno. ¿Cuándo debemos utilizar Google Ads? ¿Vale? Obviamente un método de captura de demanda. Es interesante que utilicemos Google Ads cuando la búsqueda de estos conceptos, de unas ciertas palabras clave que nosotros vamos a utilizar dentro de Google, que obviamente ya veréis cuando suba el vídeo cómo se configura, etc, etc, cómo se hace una campaña, ¿vale? Básicamente cuando esas búsquedas sean muy amplias. ¿Por qué motivo? Muy amplias me refiero
a nivel volumen, ¿vale? No obviamente a que busquen una cosa muy diferente a lo que queremos anunciar, ¿vale? Simplemente eso, vas a beneficiarte de que toda esa gente, todas esas miles y miles y miles de búsquedas van a estar más calientes porque obviamente van a estar buscando su opción. Entonces es un principio básico de la generación de demanda. Si nosotros obviamente tenemos una pelota grande, ¿sabes? Cuanto más grande sea esta pelota de gente, pum, 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 que le interese un servicio, más clientes vamos a poder cerrar y más clientes obviamente también van a poder cerrar nuestros competidores, etcétera, etcétera. También, muy importante, funciona muy bien Google Ads cuando hay un sentido de la urgencia, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque una persona que te busca, que realmente necesita urgentemente un abogado para un caso determinado, una reclamación, etcétera, etcétera, porque se le acaba el plazo, obviamente va a estar mucho más a machete, mucho más a piñón, te va a convertir pues mucho mejor, ¿no? También importante, ¿vale? Que esto obviamente lo recalco porque a muchas personas se les olvida, etcétera, etcétera, y es cada coste por clic, bueno, el coste por clic como tal, ¿vale? Va a ser alto, es decir, cada lead te va a costar más dinero llegar a él. ¿Por qué? Porque la intención de compra de ese lead es mayor y en teoría tú vas a poder cerrar más clientes y obviamente el valor posiblemente sea mayor, ¿vale? Además, obviamente, del factor de la competencia. No es lo mismo competir con 10 personas por el mismo cliente a simplemente, oye, que los clientes que no saben que tienen un problema aparezcan en tu flujo. Punto. ¿Cuándo utilizar Meta, vale? Básicamente Meta, el mecanismo de generación de demanda como tal por excelencia, básicamente va a ser interesante que lo utilicemos cuando primero tenemos un presupuesto un poquito más bajo. ¿Por qué motivo? Porque obviamente no vas a estar compitiendo con otros creadores o con otras empresas por cada clic del cliente, obviamente, y cada cliente nos va a salir, entre comillas, a un precio mucho más barato. El problema y obviamente la contraparte de eso es que la intención va a bajar bastante y tenemos que centrar mucho la energía en hacer bien ese proceso de venta y que convirtamos mucho más. Segundo, cuando tenemos un volumen de búsqueda bajo, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque si tenemos, no es lo mismo un término que tenga 100.000 búsquedas, que es una barbaridad, en el último mes a un término que tenga 100. Obviamente el que tenga 100 va a tener mucha menos demanda y obviamente ahí tal vez es que no encontremos la manera de llegar al cliente o el cliente no sabe que tiene que buscar eso. Eso pasa mucho pues en temas ciertos de reclamaciones, incapacidad, etc, etc, etc. Que realmente hay muchas terminologías que el cliente no sabe que tiene que utilizar, ¿no? Tú no eres el experto, sino que el experto es el abogado, ¿no? Realmente no tienes por qué saber eso. Entonces, obviamente ahí también va a funcionar muy bien Meta porque te va a dar el insight de, oye, te pasa esto, esto y esto, contáctanos, ¿no? Entonces, obviamente el volumen de búsqueda no tiene mucho sentido, pues, en ese caso, ¿no? Y tercero, obviamente, es cuando estás desarrollando una marca personal. ¿Por qué motivo? Porque si tú estás haciendo anuncios, ¿vale? En Meta y la intención es un poquito más baja, si tú tienes una buena marca personal, tienes vídeos, testimonios, etcétera, etcétera, la conversión va a multiplicarse mucho, va a ser mucho más grande. ¿Por qué motivo? Porque la persona va a empezar a confiar mucho más en ti y demás, y obviamente va a forjarse esa relación, esa confianza y demás. Y bueno, también obviamente quiero traer esto que es específico y veo que muchos abogados cometen el mismo error y es obviamente fiarse de una u otra plataforma, ¿vale? En principio, sin ver ciertos casos especiales, ¿vale? Y obviamente aquí me quiero referir directamente a Google. Google, ¿vale? Es una plataforma que es, entre comillas, muy toca pelotas, ¿vale? Siempre Instagram es mucho menos denso, mucho menos peligroso en ese sentido, ¿vale? Y es que Google a la mínima cosita que no les gusta, que no está en sus términos, etcétera, etcétera, ¿vale? Obviamente te va a bloquear. Te va a tirar la cuenta y te vas a quedar sin un activo digital como puede ser una cuenta de anuncios. Y obviamente eso es una putada mayor. ¿Por qué motivo? Porque básicamente hay muchas veces que uno piensa, bueno, yo estoy dando servicios legales, no creo que incumpla ningún tipo de normativa. No imagináis, ¿vale? Sobre todo nosotros lo hemos visto mucho en el campo de la segunda oportunidad, ¿vale? Que terminologías como la deuda, etcétera, se achacan a un punto negativo, a algo que al cliente va a serle negativo y no ven el contexto y al final estar peleándose con, y obviamente con todo el respeto a los hindús, pero con los hindús del equipo de soporte de Google, pues molesta porque al final no te dan ningún tipo de respuesta clara y no tienen un equipo de soporte propiamente en tu país, ¿vale? Que pueda analizar que, coño, hay una ley
que es la segunda oportunidad que cancela deudas, que exonera deudas. Entonces, el problema que vas a tener ahí es tema de terminologías, que hay que cambiarlo todo y al final no vas a llegar correctamente al cliente, etcétera, etcétera. En ese sentido, obviamente, pues Facebook es mucho más laxo, mucho más tranquilo, etcétera, y a menos que estés pues poniendo verdaderas barbaridades o influencers que no han colaborado contigo, no te van a estar bloqueando. Llegados a este punto, quiero que quede claro que al final cada método, ¿vale?, va a servirte. Simplemente lo más importante es que pongas los ojos del cliente en tu servicio, que obviamente sea uno u otro, van a funcionarte. Simplemente tienes que darle tiempo, tienes que crear una buena estrategia, etcétera, etcétera. Y obviamente, si quieres saltarte todo eso y quieres que te ayudemos con absolutamente todo y no tengas que preocupar por nada, simplemente en el segundo enlace, como te he dicho antes, ¿vale?, tienes mi calendario, nos vemos, oye, 5, 10, 15 minutos, ¿vale? Y vemos si te podemos ayudar, si no, etcétera, etcétera. Y si es que no, pues no pasa nada, te llevas un plan estratégico y si es que sí, pues para adelante que vamos. Así que se despide Miguel, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.